Imagínense un hombre cuyas lágrimas eran su única compañía, un profeta solitario, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Su nombre es Jeremías. Un nombre que resuena en las páginas de la historia, pero pocos saben a qué se enfrentó realmente. Hoy, profundicemos en la trayectoria de este hombre que vivió una época oscura, cuando el reino de Judá estaba al borde de la destrucción. Jeremías no era un guerrero ni un rey. No dirigió ejércitos ni gobernó ciudades, pero fue llamado por Dios a una misión imposible, advertir a su pueblo del colapso inminente. Imagínense el escenario, un reino próspero, lleno de vida, ahora envuelto en corrupción, idolatría y alejado de Dios. Y en medio de esta oscuridad, surge una voz solitaria, clamando en el desierto espiritual, un hombre con lágrimas en los ojos, que, aún ante la persecución, no dejaba de hablar. Jeremías no lo pidió. Era joven, vacilante, inseguro y en muchas ocasiones quiso darse por vencido. Pero la misión era más grande que él. Incluso antes de nacer, Dios ya lo había elegido. Desde el vientre de su madre, Jeremías fue apartado para ser la voz que nadie quería escuchar. Sabía que sus palabras le traerían rechazo y dolor, pero siguió adelante de todos modos. Y aquí estamos, a punto de descubrir los secretos de este profeta llorón. Un hombre que se mantuvo firme en su misión, incluso cuando todos a su alrededor se marcharon. La historia de Jeremías no se trata solo del pasado, es una lección de fe, valentía y resistencia en tiempos de prueba. Prepárate, porque lo que viene te sacudirá de maneras inesperadas. Este es el viaje del profeta llorón, el hombre que llevaba la verdad en su corazón, incluso cuando esa verdad lo llevó al sufrimiento. En este punto, la audiencia ya estaría emocionalmente involucrada en la historia, cautivada por el viaje de Jeremías y lista para seguir adelante con el resto de la narración. Jeremías vivió en una época oscura, donde el pueblo de Judá, una vez elegido por Dios, estaba hundido en la idolatría y la corrupción. Era una voz solitaria en el caos, alguien elegido para transmitir un mensaje que nadie quería escuchar. Pero lo más impresionante, Jeremías ya sabía, desde el principio, que sería ignorado, que sería despreciado. Aún así, continuó. No para él, sino para quien lo había llamado. Los textos sagrados nos dicen algo profundo: antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que salieras del vientre, te santifiqué. Imagínate llevar esta certeza desde el nacimiento, de que tu propósito no sería fácil, pero sí crucial. Jeremías no pudo escapar de esta misión, aunque sabía que lo llevaría al exilio entre los suyos. Judá estaba al borde de la ruina. Las promesas de Dios, hechas hace tanto tiempo, parecieron disolverse en la infidelidad del pueblo. Y, sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, eligió a Jeremías para que fuera el puente entre el arrepentimiento y la destrucción. Pero el pueblo de Judá estaba ciego. Creían que estaban protegidos, que el templo de Jerusalén, en todo su esplendor, nunca sería tocado. Vivían bajo la ilusión de que Dios los perdonaría sin importar sus pecados. Y fue entonces cuando apareció Jeremías, trayendo un mensaje duro, difícil de aceptar. No estaba allí para consolar, sino para confrontar. Imaginemos la escena: Jeremías, de pie ante reyes, sacerdotes y el mismo pueblo, con los ojos llenos de lágrimas, declarando: el fin está cerca, si no os volvéis a Dios, la destrucción será inevitable. Las palabras de Jeremías resonaron, pero cayeron en oídos sordos. Y aquí es donde llega la primera gran revelación: Dios no eligió a Jeremías por su fuerza, sino por su fragilidad. Sabía que Jeremías, con sus lágrimas, su humanidad, traería un mensaje con más peso, con más verdad. Y así, el profeta de las lágrimas inició su viaje. Una misión donde la esperanza y el juicio caminaron uno al lado del otro, siempre con un grito de fondo: arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Jeremías vio la caída de Judá con dolorosa claridad, y aun con el corazón quebrantado, continuó proclamando la verdad. Pero las lágrimas de Jeremías no fueron solo lágrimas de dolor ante la destrucción inminente. Había algo más profundo: esperanza. En medio de palabras de juicio y condenación, el profeta trajo un mensaje que pocos entendieron: la misericordia de Dios todavía estaba presente. Habló no solo de la caída de Jerusalén, sino también de una restauración que podría ocurrir si el pueblo se arrepintiera. Fue un contraste devastador.
Imagínese a Jeremías parado en medio de una ciudad que se dirigía hacia la autodestrucción, mientras gritaba, no solo por el desastre, sino también por la oportunidad de redención. Sus ojos, siempre llorosos, revelaban su lucha interna. Sabía que el juicio estaba cerca, pero su fe inquebrantable en la compasión de Dios lo mantuvo firme. Creía, contra todo pronóstico, que Judá podría salvarse. Pero detrás de todo esto había un profundo misterio. ¿Cómo alguien, tan inmerso en el sufrimiento, puede seguir hablando de esperanza? Jeremías sabía algo que pocos entendían: el juicio de Dios nunca llega sin un camino hacia la redención. El dolor que vio, el dolor que sintió, fue parte de un proceso más amplio, un llamado al pueblo a volverse hacia el Dios que nunca los había abandonado. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Jeremías sabía que lo que profetizó no era solo destrucción física. No se trataba solo de la caída de muros y el incendio de ciudades. Estaba lidiando con un desierto espiritual, un pueblo que había cambiado manantiales de agua viva por cisternas rotas que no retenían agua. Esto fue lo que desgarró el corazón del profeta, la traición espiritual. Aún así, entre lágrimas y desesperación, habló de un Dios al que esperaba. Un Dios que, en medio de la condenación, todavía ofrecía la oportunidad de arrepentirse. Y así se revela el misterio del ministerio de Jeremías. Sus duras palabras no fueron un fin en sí mismas, sino un medio para algo mayor, la restauración de una nación que amaba, incluso cuando esa nación lo rechazó. Él fue el profeta que lloró, no solo por la caída de Judá, sino por lo que Judá podría ser si se volviera al Señor. Pero lo que ocurrió después fue un giro doloroso. La resistencia no provino solo de la gente común. No, el verdadero desafío de Jeremías vino de aquellos que deberían haber estado de su lado, los líderes, los sacerdotes, los poderosos. No solo ignoraron su mensaje, lo atacaron. Y ahí fue cuando empezó el verdadero sufrimiento. Jeremías, el hombre que lloró por las almas perdidas de Judá, fue arrestado, azotado y humillado públicamente. Imagínese esto por un momento: el profeta de Dios, el que trajo el mensaje de salvación, siendo tratado como un criminal, arrojado a prisiones oscuras, torturado física y emocionalmente. El sacerdote Pasur, furioso por las profecías de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén, decidió que era hora de silenciar esta molesta voz. Jeremías fue capturado, con las manos y los pies atrapados en un bloque. Fue colocado en exhibición pública, en la puerta de la ciudad, para que todos los que pasaran pudieran ver su humillación. El dolor físico era insoportable, pero quizás aún peor era el desprecio de aquellos a quienes intentaba salvar. Imaginemos la escena: el profeta, herido e incapaz de moverse, con los ojos todavía llenos de lágrimas, ahora no solo llora por su pueblo, sino también por su propia condición. Sin embargo, lo más impactante es que incluso después de todo este sufrimiento, cuando finalmente fue liberado, Jeremías no retrocedió. Al contrario, miró a los ojos de Pasur, el sacerdote que había ordenado su tortura, y profetizó algo aún más oscuro. Le dijo a Pasur que su nombre sería cambiado a Magor Misabibe, terror por todos lados, y que el propio sacerdote enfrentaría la destrucción y el exilio junto con el pueblo de Judá. Es difícil imaginar la valentía necesaria para seguir proclamando la verdad de Dios después de tanto sufrimiento. Jeremías no cedió, incluso cuando todo el sistema religioso y político estaba en su contra. El cambio es claro: el profeta, que ya sufrió por el dolor del pueblo, ahora también sufrió por los castigos que enfrentó. Pero aún así no se quedó callado. Sabía que su misión era más grande que el dolor, más grande que el miedo. Pero las pruebas de Jeremías no terminaron ahí. Incluso después de haber sido humillado y torturado, continuó profetizando, y lo que reveló a continuación sacudiría aún más a la gente. No estaba hablando solo de destrucción física, sus palabras fueron más allá. Jeremías comenzó a revelar verdades ocultas, que muchos preferían no escuchar. La idolatría del pueblo no era solo una falla moral, sino una traición espiritual de proporciones gigantescas. Vio corromperse el corazón de Judá, cambiando la gloria de Dios por ídolos de madera y de piedra. Imagine el dolor de un hombre que fue testigo de cómo una nación, una vez próspera y protegida por Dios, se alejaba de su fuente de vida, cavando para sí misma cisternas rotas que no podían retener agua. El pecado de Judá no fue solo una elección equivocada, sino un rechazo total del Dios vivo que los había guiado.
Y aquí viene la segunda revelación. La lucha de Jeremías no fue solo contra reyes y sacerdotes, sino contra las fuerzas espirituales que dominaban las mentes del pueblo. La idolatría, esa adoración ciega a dioses que no podían responder, no era solo una práctica cultural, fue una rebelión contra el Creador mismo. Jeremías no solo lamentó el trágico futuro que le esperaba, sino que lloró por las almas de las personas que tanto amaba. Vio algo que otros no vieron: la verdadera batalla no era solo entre naciones, sino entre la fidelidad a Dios y la entrega a los ídolos falsos. ¿Y lo más doloroso? Jeremías sabía que sus palabras no serían escuchadas, que el pueblo prefería las mentiras de los falsos profetas, aquellos que decían que todo estaría bien, que el juicio nunca llegaría. Estaban equivocados. Y Jeremías, con gran pesar, proclamó que la destrucción era inevitable si el pueblo no se volvía a Dios. Incluso con esta pesada carga, Jeremías continuó. ¿No pudo parar? Era como si el fuego de la verdad ardiese en sus huesos y no tuviera más remedio que hablar. La revelación fue clara: el pecado de Judá era profundo, pero el amor de Dios todavía estaba allí, esperando que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Y así, el profeta lloró, no solo por la destrucción inminente, sino por una nación que decidió hundirse más profundamente en la oscuridad. Y a medida que Jeremías avanzaba en su misión, el mal se hacía cada vez más visible. No solo enfrentó la idolatría, se enfrentó a la personificación de la corrupción, los corazones endurecidos de líderes religiosos y políticos que se negaron a escuchar la verdad. Estos hombres, que se suponía debían guiar al pueblo de regreso a Dios, se convirtieron en los mayores obstáculos en el camino de la redención. La batalla no fue solo espiritual, sino que ahora tomó forma en manos de quienes manipulaban el poder para mantener su posición y control. Jeremías vio esto claramente. El mal no era solo una fuerza abstracta. Tenía rostro, nombre e influencia. El pueblo que guiaba a Judá, los sacerdotes que se suponía debían enseñar la ley, los reyes que se suponía debían proteger al pueblo, todos estaban involucrados en un ciclo de corrupción e idolatría. Preferían las cómodas mentiras de los falsos profetas, que prometían paz cuando la guerra estaba cerca. Y aquí, Jeremías se alzó como la última voz de la verdad. No era popular. De hecho, se convirtió en blanco del odio, porque la verdad que proclamaba perjudicaba los intereses de quienes se bañaban en el poder. Lo veían como un problema, una amenaza, alguien a quien había que silenciar a toda costa. Pero lo que no entendieron fue que Jeremías no hablaba por sí mismo. Era un portavoz de Dios, y Dios nunca es silenciado. Imagínese el valor que se necesitaba para presentarse ante reyes y sacerdotes, sabiendo que el rechazo era seguro, sabiendo que la persecución sería implacable. Jeremías se negó a detenerse. Era necesario enfrentar el mal que vio, incluso si eso significaba poner su vida en riesgo. Sabía que su misión era más grande que él y que el juicio de Dios estaba por llegar. Y así, la corrupción espiritual, la idolatría y el mal personificado en los líderes de Judá fueron los principales objetivos de las advertencias de Jeremías. Él no los perdonó. Los confrontó con una fuerza que solo puede provenir de alguien completamente entregado al llamado de Dios. Pero la resistencia fue feroz. El mal que enfrentaba no desaparecería sin luchar, y los líderes de Judá no estaban dispuestos a escuchar lo que era necesario cambiar. Jeremías estaba solo, enfrentando un sistema corrupto que preferiría destruir al mensajero antes que reconocer su propia bancarrota moral. Pero a pesar del dolor, la persecución y el rechazo, siguió proclamando las palabras de Dios. Porque al final el mal siempre intenta sofocar la verdad, pero la verdad siempre encuentra la manera de ser escuchada. Y, a pesar de toda esta oposición, Jeremías no se rindió. Sabía que había algo mucho más grande en juego. Fue una batalla espiritual y emocional que involucró no solo a reyes y sacerdotes, sino también al destino del alma de una nación. Y luego, la tercera revelación aparece como una luz en medio de la oscuridad, el verdadero plan de Dios para el futuro de Judá. Un plan de esperanza, pero que implicaría un camino de dolor y arrepentimiento. Jeremías no era un hombre que profetizaba solo destrucción. Sabía que Dios tenía un propósito mayor, algo que iba más allá de las ruinas de Jerusalén. El profeta, con gran pesar, reveló que el castigo que estaba por venir era, en realidad, un acto de amor divino. Dios permitiría que Judá fuera destruido,
pero no los abandonaría. El juicio era necesario para que, algún día, la nación pudiera ser restaurada. Y Jeremías, incluso entre lágrimas, llevó este mensaje de esperanza en medio de la condenación. Nos aferramos a nuestras propias decisiones, a los ídolos modernos, ignorando el llamado de Dios. Jeremías nos recuerda que incluso cuando estamos hundidos en la oscuridad, hay una promesa de restauración. Pero esta restauración solo llega cuando reconocemos el camino equivocado que hemos tomado. La misión de Jeremías no era solo advertir sobre el futuro de Judá. Nos muestra que, incluso en tiempos de profunda rebelión, Dios nunca abandona a quienes ama. Jeremías fue el mensajero de esta verdad difícil pero crucial: el sufrimiento presente no era el final de la historia. Había un futuro de renovación, pero solo se lograría mediante el arrepentimiento y la fidelidad a Dios. Así, Jeremías, el profeta llorón, no solo llevaba el peso de la destrucción inminente sino también la esperanza de la redención. Y con cada nueva profecía, señaló a un Dios que, incluso en medio del juicio, estaba listo para rescatar y restaurar a aquellos que se volvían a Él. Esta tercera revelación saca a la luz uno de los mayores misterios de la fe: la redención mediante el arrepentimiento. Una lección que trasciende el tiempo y habla directamente a nuestros corazones hoy. Y fue en esta mezcla de dolor y esperanza que Jeremías encontró la fuerza para continuar. No solo llevó un mensaje para el pueblo de Judá, sino que también llevó consigo el peso de historias de fe y resistencia. En medio de la oscuridad, hubo destellos de luz. Hubo personas que, conmovidas por su mensaje, lucharon contra corriente, que resistieron el llamado de los falsos profetas y volvieron su corazón a Dios. Y así, la historia de Jeremías se entrelaza con la nuestra. ¿Cuántas veces, en nuestro propio camino, nos enfrentamos a batallas que parecen imposibles? ¿Cuántas veces sentimos que nuestras voces son silenciadas, que nadie nos escucha, que nuestras lágrimas caen en vano? Jeremías nos invita a reflexionar sobre estas luchas personales, sobre el peso de llevar una misión que parece más grande que nosotros mismos. Él es el ejemplo vivo de que incluso cuando el mundo que nos rodea se desmorona, hay una razón para seguir adelante. Hay muchas historias de personas que, como Jeremías, enfrentaron enormes batallas espirituales. Hombres y mujeres que, en tiempos de prueba, optaron por resistir incluso cuando todo parecía perdido. Y, de alguna manera, la historia de Jeremías se repite en la vida de estas personas. Se convirtió en un ejemplo de resistencia, no porque no sufriera, sino porque nunca dejó que el sufrimiento lo alejara de Dios. Estas historias de fe y perseverancia resuenan a lo largo de los siglos y muestran que, como Jeremías, nosotros también podemos encontrar la fuerza para luchar, incluso cuando las circunstancias nos dicen que nos rindamos. Jeremías, con sus lágrimas, su corazón apesadumbrado y sus duras palabras, nos enseña que el dolor es parte del camino, pero que, al final, lo que importa es la fidelidad. Aunque el mundo esté en nuestra contra, aunque la lucha parezca interminable, siempre hay una esperanza mayor, algo que nos impulsa a continuar. Y ahora, al reflexionar sobre estas historias, la invitación de Jeremías es clara: ¿cómo responderás a los desafíos de tu vida? ¿Te inclinarás ante la adversidad o seguirás adelante confiando en que, incluso en medio de las tormentas, Dios está presente? Jeremías nos llama, no solo a ver lo que enfrentó, sino a aplicar lo que experimentó a nuestras propias vidas: la lucha por la fe, la verdad y la redención, incluso cuando parece que todo está perdido. Y así llegamos al punto más dramático del viaje de Jeremías. Su historia estuvo a punto de llegar a su clímax, donde el dolor, el sufrimiento y la fidelidad se encontrarían de manera abrumadora. Imagínese esto: Jeremías, fiel hasta el fin, sabiendo que las palabras que proclamaba eran la verdad absoluta de Dios, enfrentó una última prueba que desafiaría todo lo que había soportado hasta ese momento. Los líderes de Judá, ya enojados por las constantes advertencias de Jeremías, finalmente decidieron que era necesario silenciarlo de una vez por todas. Ya no querían escuchar sus profecías, sus denuncias contra la idolatría y la corrupción. ¿Y qué hacen? Arrojan a Jeremías a una cisterna, una prisión de barro y oscuridad. El barro era tan profundo que se hundió hasta la cintura. El frío, la humedad, el silencio absoluto a su alrededor, ese parecía ser el final. Ahora imagina la desesperación. Jeremías estaba completamente solo,
aislado en un agujero oscuro y fangoso, sin posibilidad de escapar. La muerte por hambre y agotamiento parecía inevitable. Sus gritos se mezclaban con el eco de la cisterna, donde solo el barro parecía responder a su grito. Pero incluso en ese momento de total impotencia, Jeremías supo que no estaba abandonado. And this is where the great revelation happens, even in the darkest moments, when the pit is deep and there is no apparent way out, the hand of God is still present. Because, unexpectedly, an unlikely savior appears. Ebed-Melech, an Ethiopian who served in the court of King Zedekiah, learned of Jeremiah's fate and, moved by compassion, decided to act. Against all expectations, Ebed-Melech presented himself to the king and asked permission to rescue the prophet. It was not a man of power, but his courage shone in that moment. And so, he gathered old ropes and rags, improvised a lifeline, and lowered these ropes into the cistern, pulling Jeremiah back to life. The scene was distressing, but at the same time revealing, when the world abandons us, God still moves hearts to rescue us. Jeremiah, covered in mud and exhausted, was rescued from imminent death. He had faced the abyss, but he survived. And what did he do after being saved? He kept proclaiming the truth. This is the climax of Jeremiah's journey. Even when all seemed lost, when darkness enveloped him, he never gave up on his mission. His rescue was not just physical, but spiritual. It was confirmation that God was with him, even in the darkest depths. So what does this teach us? That no matter how deep the pit we find ourselves in, there is always a rope of hope waiting to pull us back out. Jeremiah's journey challenges us to have that same courage, to never give up, even when circumstances seem unbearable. The climax of this story is not just about Jeremiah's survival, but about the perseverance of a soul who knew his mission was greater than suffering. And so, after being rescued from the pit, Jeremiah continued his journey, and now we have reached the conclusion. But this is not just the end of his story, it is an invitation to all of us. Jeremiah knew that the path he was on would not be easy. It did not prophesy to be accepted, loved, or glorified. It was called to proclaim truth, and that truth often brought pain. But there was one constant in his life, God's faithfulness. Jeremiah, even through all the horrors he faced, never lost sight of the greater purpose. He understood that God's judgment was not a senseless act of anger, but a way to bring his people back to the right path. And here is the final lesson: God never abandons us, even when it seems we are walking in the midst of the deepest darkness. The destruction of Judah, the fall of Jerusalem, were not the end, but the beginning of a restoration. And that restoration comes through repentance, humility, and a return to the Creator. Jeremiah prophesied of judgment, yes, but he also spoke of something that would be renewed, a new covenant, a new alliance. In the midst of chaos and destruction, God promised that he would restore his people, that he would bring healing after the judgment. And this promise wasn't just for the distant future, it was a promise that even in the most dire circumstances, God's mercy would always prevail. So what can we learn from Jeremiah's story? It shows us that even when we are surrounded by rejection, pain, and darkness, there is a greater purpose. His life teaches us that obedience to God is the path to true peace and redemption. The world may be falling apart around us, but God's faithfulness never changes. His mercies are new every morning, as Jeremiah reminds us in the book of Lamentations. So I ask you, how can you apply this lesson to your own life? How can you remain faithful, even when the path seems impossible? Maybe, like Jeremiah, you are fighting battles that no one else sees. Maybe your tears are shed in silence, your struggles are fought in your heart. But Jeremiah's message is clear: God sees. God knows. And just as he was faithful to Jeremiah, he will be faithful to you. This is not a story of defeat, but of victory through perseverance. Jeremiah calls us to live with courage, to proclaim the truth, to stand firm in our faith, even when everything around us crumbles. In the end, God's word remains unchanging, eternal, and that is what gives us hope. The prophet of tears, who faced scorn, torture, and loneliness, also left us a legacy of unshakable hope. And now, as we bid farewell to this journey, remember, Jeremiah's story is a story of faith, of obedience, and of hope in the midst of darkness. May it inspire you to keep going, to trust God, and to never give up. Thank you for watching.
and until the next video. May God's peace and faithfulness be with you always. This is the end of Jeremiah's journey, but not the end of yours. As Jeremiah showed us, even in the darkest battles, there is always a light waiting to guide us back.